En esta mañana. Hoy es un día muy especial. Yo hace... mirá. El verdadero pastor alemán. No sé si me trató de perro o algo por el estilo. Fue re generoso con el peso. 87 kilos me puso. Bien, gracias. 15 kilos abajo. De Boca, sí, de Boca. 1,82 m, me sacó 5 centímetros, bueno, no hay problema. Bien, hoy es un día muy especial, Día del Padre, acá en Argentina. Yo hace más de 10 años que no paso el Día del Padre con mi papá, por el motivo de que él vive en Misiones y no nos vemos, es la realidad, y como que estamos lejanos. Hoy me ponía a pensar en cosas que mi papá sembró en mi vida, a pesar de los errores que por ahí pudo tener o de las cosas que yo no quiero seguir o que no son ejemplo para mí. Fuera de todo eso, mi papá sembró muchas cosas hermosas en mi vida. Y me acuerdo que tuve como 3 etapas en mi vida de formación en las cuales fue muy importante lo que hizo mi papá para mí. Y estas son 3 cosas que yo me acuerdo y que las llevo siempre en mi corazón. La primera es, cuando yo era chiquitito, me acuerdo que yo veía a mi papá fue ungido como misionero, entonces él viajaba por toda Argentina y ponía iglesias. Y ponía iglesias y plantaba una iglesia, hacía una campaña, 7 días de campaña, y lo dejaba a un pastor, listo, ya está, ya te conseguí la gente, me voy. Y se iba a otro lugar. Tenía una fe increíble. Una de las cosas que más sembró mi papá en mi vida es la fe. Un hombre que iba para adelante, un hombre que no se agacha, un hombre que no le tiene miedo a nada. Con el Señor se puede. Ese era el pensamiento de mi papá. Con Dios se puede, hijo. Vamos para adelante. Después, un poco más grande, me acuerdo que yo empiezo a ir a la escuelita, en lo que serían los preadolescentes, se podría decir, lo que serían Garo hoy por hoy. Y yo vengo de una familia, de mis papás pastores, pero pentecostales, ¿sí? Y mi papá una vez me dijo algo que me marcó el rumbo, en realidad, o mi vida hoy por hoy. Él me dijo, hijo, vos no vas a estudiar la escuelita acá con nosotros. Vos vas a ir a estudiar con los bautistas, porque los bautistas saben de la Biblia. Entonces me mandó a algo que se llamaba Embajadores del Rey. ¿Alguien conoce acá Embajadores del Rey? ¿Escuchó alguna vez hablar? ¿Sí? Buenísimo. Mandó algo que se llamaba Embajadores del Rey, que era como una escuelita en donde te enseñaban la palabra de Dios. Y ahí yo aprendí la palabra de Dios y me enamoré de la palabra de Dios. Y hoy por hoy creo que el fundamento o la base de mi amor por la palabra nació ahí, en ese lugar. Y después, más adelante, hubo una frase que me marcó. En mi adolescencia, todos los adolescentes, bueno, capaz que no todos, les cuesta levantarse temprano, ¿no? Bueno, a mí me costaba levantarme temprano. Capaz que yo soy el único pecador. Y me acuerdo que mi papá siempre me retaba, me decía que tenía que levantarme temprano. Y recuerdo que una de las cosas que yo le dije, papá, pero es fin de semana. O sea, ¿por qué vamos a levantarnos? Si podés levantarte a las 9, 10, 11 de la mañana, ¿por qué levantarte a las 6 de la mañana? Él se levantaba todos los días a las 6. Y él me dijo algo que me marcó. Me dijo, yo como pastor de la iglesia, si uno de mis miembros se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, yo tengo que levantarme a orar por esa persona. Y eso me marcó. Esas fueron cosas que marcaron mi vida. Y algo que quiero desafiar a los padres en este día es que no tienen que ser los padres perfectos. Porque el papel de papá no es ser un hombre perfecto. El papel de papá es ser un hombre que siembra. Y quiero animarte a que siembres en tus hijos. Que siembres tiempo de oración, que siembres tiempo de palabra, que siembres fe, que siembres con tu ejemplo hacia dónde querés que vayan tus hijos. Quiero a los padres invitarlos a que cierren sus ojos. Si tienen a sus hijos al lado, que puedan ponerle las manos, si no, sus esposas o algún familiar. Y quiero orar cortito por ustedes. Papá, gracias por esta mañana, gracias. Gracias por la vida de cada uno de estos hombres que eligieron formar familia, que eligieron ser familia. Yo te pido que vos puedas derramar sabiduría sobre cada uno de ellos para que ellos puedan formar a sus hijos y que puedan formar a la próxima generación de cristianos. Cristianos que se entregan,
cristianos que viven el Evangelio, cristianos que no le tienen miedo a nada, cristianos que de la mano de Dios se le animan a cualquier desafío. Gracias, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, quiero que me acompañen a leer. Hoy vamos a leer una historia que es muy conocida por todos nosotros, ¿sí? Se encuentra en Lucas 15, del versículo 11 al 32. Dice lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente, derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Pero volviendo en sí, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Qué significa pródigo para ustedes? Levanten las manos los que creen que el término pródigo significa alguien que se va de la casa y que después vuelve. Por favor, levante la mano el que piensa eso. Bien, algunos. ¿Saben qué significa la palabra pródigo? Dicho sea de paso, el título es agregado, ¿sí? No está en la Biblia el título de hijo pródigo. Eso es un título agregado muchísimo tiempo después. La palabra pródigo, la Real Academia Española dice, el término pródigo se utiliza principalmente para describir a una persona que desprecia, derrocha o dilapida su dinero y bienes en gastos inútiles. Eso significa la palabra pródigo. Hay muchos pródigos de su sueldo acá, ¿no? Apenas cobrás y vas y despilfarrás, ¿no les pasa eso? Bien, hay muchos pródigos. Y yo quiero llevarte, primero, a que veamos al personaje principal de esta historia. Y muchos piensan que el hijo pródigo es el personaje principal. Pero quiero llevarte a que veas que el personaje principal de esta historia es el padre. Por más de que no lo hayas visto así antes. ¿Por qué? Porque para poder entender esta parábola, vos tenés que entender el contexto en el que Jesús estaba hablando. Esto Jesús lo estaba hablando en un momento específico y había personas específicas al lado. Había un público. ¿Quién era ese público? Bueno, eso lo dice al principio del pasaje. En Lucas 15 comienza de la siguiente manera. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los escribas se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Así arranca Lucas 15.
Y entonces Jesús empieza a hablar en parábolas. Y da 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Para poder entender este pasaje, vos tenés que entender a quién le estaba hablando. ¿Quiénes eran tenías los recaudadores de impuestos, que eran los pecadores, los peores pecadores, y tenías a los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley. Eran los que se sabían la Biblia, porque ellos la transcribían, la estudiaban, meditaban en ella de día y de noche. Eran los maestros. ¿Tenés alguno acá al lado que se sepa la Biblia? Que vos decís, este se sabe un montón de la Biblia. Decirle, vos sos un escriba, ojo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos de aquel momento. Así que si tenés a un líder al lado tuyo, o tu líder al lado, decirle, fariseo. Entonces, Jesús da 3 parábolas, ¿sí? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero los 3 tienen el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje de los 3? Si vos vas al final de cada parábola, te vas a encontrar que la parábola de la oveja perdida dice, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En la moneda perdida dice, les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El centro del mensaje es la alegría del Padre para con el perdido. Me encanta porque esta parábola no se trata solamente de un hijo que se perdió, sino que se trata de un padre que nunca dejó de amar. Eso es importante para vos. Porque vos podés hacer lo que quieras. Podés alejarte. Estando acá, vos podés estar sentado acá y estar lejos de Dios. Vos podés cumplir todas las liturgias que vos quieras, todos los rituales que vos quieras, y podés estar lejos de Dios. Porque no se trata de una distancia geográfica. Se trata de una distancia en tu corazón. Vamos a ir como desarmando de a poquitito cada pasaje, ¿sí? El versículo 12 dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo me ponía a pensar en este hijo y decía, es un hijo que está buscando los beneficios de su papá, pero no está buscando a su papá, no le interesa estar con su papá. A él lo que le interesa es, dame la plata que me corresponde, dame lo que vos tenés, que a mí me gusta. Todo lo que vos ofrecés está bueno, pero no, vos no, yo me quiero ir. Yo quiero todo lo que vos tenés, pero no con vos. Lo quiero compartir en otro lado. Y a veces creo que nosotros nos encontramos en esa misma condición. Nos encontramos en una condición en la que buscamos bendición, protección de Dios, prosperidad, paz. Buscamos todo lo que Dios pueda otorgarnos, pero no buscamos a Dios. Aún buscamos dones, buscamos manifestaciones y podemos dibujarlas y aparentarlas de re espirituales. Pero nuestro corazón está lejano a Dios. Nuestro corazón no busca a Dios. Buscamos los beneficios del dador, pero no buscamos al dador. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que mueve tu corazón hoy por hoy? ¿A dónde apunta tu vida? ¿Te hiciste esa pregunta? Saben que en la cultura judía pedir la herencia antes era una transgresión increíble, era como faltar el respeto, era prácticamente decirle al padre que estaba muerto. O sea, para mí estás muerto. Yo quiero lo que vos me podés dar, yo quiero los beneficios que vos me podés dar. Sin embargo, lo que hace el padre, no se queja, no dice nada y le da la herencia. Nuevamente vemos el corazón del padre. Ahora, el versículo 13 dice que poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.
Y esto, la distancia física, te das cuenta de que hay una realidad espiritual. Y es que este chico no necesitaba, o este hijo, no necesita otro país. En realidad lo que necesita es otro corazón. Necesita un corazón que vea a Dios de otra forma. Que vea dónde se encuentra, que vea quién es el Padre y que pueda intimar con el Padre. El problema no es geográfico, es moral y espiritual. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestra casa podemos estar sentados en la misma mesa con nuestro papá, podemos compartir la comida, pero no hablar con papá, no tener una relación con papá. Vos podés estar sentado hoy, acá, y no tener una relación con Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde apunta tu vida? Pregúntatelo. Quiero que te lleves esa pregunta y que esa pregunta te desafíe. ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde apunta tu vida? Y lo loco es que cada vez que nosotros dejamos de tener una relación con Dios, pasa siempre lo mismo. Primero aparece una emoción, luego aparece un vacío, después aparece la esclavitud al pecado y finalmente la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te invita a salir de la casa de papá como un rey, pero termina haciéndote vivir como un esclavo. Cuando alguien te diga que el pecado es horrible, no le creas, el pecado es hermoso. Lo que es horrible son las consecuencias. Porque si el pecado no fuera hermoso, nadie pecaría. Es como que el pecado tiene un gustito dulce, ¿no? Al principio. Pero después de que pasa, tiene un sabor muy amargo. Y esa es la invitación del pecado constantemente a la vida del cristiano. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus principios? ¿A dónde apuntás? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que querés con Dios? ¿Qué es lo que querés con el Padre? ¿Querés al Padre o lo que Él te puede dar? Si no hay beneficios, ¿seguís amando al Padre? Y si Dios dice que no a eso que vos querés, ¿qué pasa? Más adelante vemos que el hijo pierde el dinero, los amigos, la reputación, la dignidad y dice que termina cuidando cerdos. Y Jesús es muy específico en esto y lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque en la cultura judía los cerdos eran inmundos. Entonces Jesús lo que está haciendo es graficando la caída más devastadora del pecado. El pecado te va a dejar ahí, lo más abajo posible, lo más devastado posible. Vas a caer. Cuando estamos lejos de Dios, lo más peligroso no es nuestra condición pecadora, sino nuestra incapacidad de reconocerla. Llega un momento en el que vos practicás tanto el pecado que parece que se adormece tu espíritu. Parece que ya no es tan grave. Parece que ya lo pasás por alto y de repente estás en el trabajo e insultás. Y es normal para vos insultar porque lo empezaste a hacer hace rato y todos insultan. Y de repente estás en tu casa y le gritás a tu esposa, le gritás a tu esposo. Y para vos ya es normal. Y se revolean platos porque ya se anestesió lo malo. Y de repente estás en tu trabajo y sacaste 100 pesos un día porque necesitabas para cambio. Pero el otro día fue 1.000 pesos. Y después fue 10.000. Y después 100. Anestesiaste tu conciencia de a poquitito. Te fuiste alejando de Dios. Descuidaste tu relación con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Te anestesia al punto que ya no sentís, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Saben que a mí me gusta pensar de que nosotros conocemos nuestra incapacidad o nuestra situación pecadora solo cuando estamos cerca de Dios. Hay un pasaje, uno de mis pasajes favoritos, que es el de Isaías 6. Dice que Isaías se encuentra con Dios.
Dice, vi al Señor sentado en el trono. No sé si se acuerdan de ese pasaje, lo conocen. Después si quieren lo leen. Y de repente Isaías se encuentra con Dios y ve a los ángeles, a los querubines, que cantan santo, santo, santo. Isaías estaba viendo la santidad de Dios en su máximo esplendor. Y de repente, cuando le pasa eso, dice, ¡ay de mí! Que soy un hombre de labios impuros, en un pueblo de labios impuros. ¿Sabes por qué? Porque vos conocés tu situación pecadora solamente cuando conocés el estándar de la santidad de Dios. A veces te querés comparar con tu compañero de grupo de vida y decís, bueno, yo no soy tan pecador como este. Este insulta hasta en el grupo de vida, yo por lo menos me cuido. O a veces mirás a tu familia o a tu vecino o a quien sea, bueno, yo no soy tan malo como este. Y tu estándar siempre lo comparás con un prójimo, ¿no? Con un par. Pero en realidad tu estándar de santidad, tu estándar de rectitud, tiene que ser el estándar de Dios. Y cuando vos ves el estándar de Dios, empezás a ver todo lo que está mal en tu vida. Pero ese estándar de Dios nunca es para juzgarte. Cuando vos lees la palabra de Dios y ves el estándar de Dios, la palabra de Dios nunca va a sacar a luz tu pecado para enjuiciarte. Siempre va a ser para restaurarte. Hoy es una mañana en la que Dios quiere restaurarte. Pequeñas cositas que empezaste a deslizarte. Pequeños pecados que dejaste que tomaran lugar. Son sutiles, son pecados sutiles y no te diste cuenta. O quizás sí te diste cuenta, pero no te importó. Dice que el hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos, dice una frase muy reveladora. Él dice, volviendo en sí, o sea, el versículo dice que él volvió en sí. ¿Sí? Y este es un versículo muy importante. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento comienza cuando recuperamos nuestra lucidez espiritual. Lo que hace el pecado es distorsionar nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que recuerda el hijo pródigo? Cuando él vuelve en sí, ¿recuerda los beneficios del Padre? ¿O acaso recuerda la herencia? No, recuerda la bondad del Padre. En la casa de mi papá yo la pasaba mejor. Qué lindo que era estar en la casa de papá. ¿En qué momento pasó todo esto? El verdadero arrepentimiento comienza cuando dejamos de mirar el pecado y volvemos a mirar a Dios. Por eso Romanos 2:4 dice, ¿no ves que despreciás las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Qué es lo que quiere llevarte al arrepentimiento? Su bondad. No es su juicio, no es la condenación, es su bondad. Vuelvo a repetirte, Dios nunca te muestra tu pecado para enjuiciarte. Él te muestra tu pecado para llevarte a sanidad, para restaurar tu vida. Eso es lo que hizo Dios. Si no, ¿por qué Cristo? Explícame para qué Cristo, si Dios no tendría el corazón de restaurar tu vida. Johnny, pero yo estoy recansado de pecar. Todos los días hago lo mismo, ya no sé cómo salir. Dios quiere restaurarte. Y si mañana lo hago, Dios quiere restaurarte. Y si lo sigo haciendo mucho tiempo, Dios quiere restaurarte. No existe un pecado que se haya caído de la cruz. La cruz de Cristo abarcó todos los pecados de la humanidad. Los que hiciste, lo que haces y los que vas a hacer. Ahora, eso no te da una libertad para decir, bueno, ya está, listo, hago lo que quiera. Eso lo que tiene que hacer es traerte conciencia y una madurez espiritual de decir, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero buscar su voluntad. Yo quiero amarlo por sobre todas las cosas. Me encanta que el hijo tenía un discurso ensayado. Él dice, voy a ir a mi papá y le voy a decir, papá, pequé contra vos y contra el cielo. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y entonces emprendió el viaje. Yo me imagino
al hijo pródigo caminando en el viaje: papá, pequé contra vos, no merezco ser tu hijo, dame trabajo por lo menos, no sé, te puedo servir acá, uno de tus jornaleros. Y los jornaleros eran los jornaleros eran peor que los esclavos, porque los esclavos por lo menos tenían un lugar donde dormir y vivían con el amo, y si te tocaba un amo copado, golazo. En cambio el jornalero trabajaba por jornada. Vos ibas a la mañana, trabajabas y después te ibas. Saben que yo en el 2018-2019 estuve en Estados Unidos trabajando. Tuve la bendición de ir, y me acuerdo que en un momento estaba con este chico que me dio trabajo y fuimos a Home Depot. Home Depot es como el Easy de acá, ¿sí? Y vos ves afuera parados como muchos inmigrantes. Y estos inmigrantes son jornaleros. Y vos vas con la camioneta y decís: necesito un pintor, ¿alguien sabe pintar? Y ahí se te suben a la camioneta automáticamente y vos le pagás el día. Son gente que salen todos los días a esos lugares a buscar trabajo. Pero puede que un día no tenga trabajo. Puede que un día, no tengo nada para hacer, no te puedo pagar. Eso es lo que estaba pidiendo el hijo pródigo. Quiero ser un jornalero por lo menos. Dame trabajo cuando tengas, cuando necesites. Y me encanta que la actitud del hijo pródigo cuando entra en sí es la actitud correcta, porque él no culpa a nadie, no culpa a la crisis económica, no culpa a la hambruna, no culpa a sus amistades, no culpa a la sociedad. Él asume su responsabilidad. Hoy por hoy creo que vivimos en una generación especialista en excusas, especialista en no hacerse cargo. Soy así porque mis padres me lastimaron. ¿La conocen a esa? Todo el mundo lo hace. ¿La conocen a esa? Lo hice porque estaba enojado, lo hice porque me sentía solo. Bueno, por lo menos yo no soy como aquel es peor. Nos justificamos, siempre, buscamos justificarnos, en vez de asumir la responsabilidad. Pero el arrepentimiento comienza cuando dejamos de explicar el porqué del pecado y empezamos a confesarlo. Automáticamente nos encontramos con una escena conmovedora. Dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Yo me pongo a pensar y digo: ¿cómo pudo verlo el padre? ¿Por qué dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y salió corriendo? ¿Por qué lo vio? Porque lo estaba esperando. Tu padre te está esperando. No importa qué tan lejos estás, tu padre te está esperando. Y va a salir a tu encuentro y te va a abrazar porque quiere restaurar tu vida. En aquel tiempo, los patriarcas, los padres de familia, usaban un vestido. Y leí esta curiosidad de que dice que para poder correr, porque dice que sale corriendo a su encuentro, tuvo que levantarse el vestido, hasta acá, más o menos, para poder correr, porque si no se iba a tropezar. Saben que en aquel tiempo, que un patriarca corra y se le vea las piernas, era vergüenza. Justo lo que Dios hizo por nosotros. La vergüenza que merecíamos cada uno de nosotros en la cruz, la llevó Él. Quédate tranquilo. Yo voy a pasar la vergüenza por vos de tu pecado. Vení, volvé, quiero restaurarte. Eso es lo que te dice Dios. Mientras que el pecador da pasos de arrepentimiento, Dios corre a su encuentro. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios siempre corre más rápido que la vergüenza del pecador. Se trata del Padre. Se trata de la bondad del Padre. Se trata de lo que Él hizo, de lo que Él hace, de lo que Él va a hacer. Se trata de Dios. Nunca se trató del hijo pródigo. ¿Qué tan grande es tu pecado? ¿Qué tan condenado te sentís? Si te sentís condenado,
es porque te está faltando lectura bíblica. Romanos 8:28, para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Estás en Cristo? ¿Crees que Cristo murió y resucitó, que es tu Señor, que es tu amo, que es tu hermano mayor? No tenés condenación. Pero el enemigo siempre te siembra los mismos pensamientos. Sos un farsante, sos una farsante, sos un hipócrita o una hipócrita. ¿Cómo te vas a acercar a Dios si pecaste ayer? Sin embargo, cuando entras en sí, decís, che, me equivoqué, pequé. Automáticamente Dios te dice, bueno, dale, vení. Quiero restaurarte, quiero abrazarte, quiero darte una nueva oportunidad. No está nada perdido. Nuevamente dice que el joven llega y le dice, papá, pequé contra ti y contra el cielo. Ya no merezco que me llames tu hijo. Y me imagino que venía con el discurso preparado y lo quería seguir. Pero de repente el versículo dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. El hijo llega con el discurso preparado. Y cuando lo empieza a decir el papá, cállate, vení, vamos. ¡Ey! Por favor, vístanlo, tráiganle el anillo, tráiganle sandalias, dale, vamos, es mi hijo. Esa es la actitud de papá para vos. ¿Saben que hay un versículo en Isaías que me encanta que dice que Él es el que borra mis iniquidades por amor de su nombre? Lo que hace Dios con tu vida es borrar tu pecado cuando te arrepentís. Es borrarlo, no lo trae a memoria. Ese es el verdadero perdón. Y ese es el perdón que nosotros estamos llamados a ejercitar. ¿Cuál es el perdón genuino? El perdón genuino es el que no recuerda las ofensas pasadas. Si yo te ofendo hoy y te pido perdón y vos me decís te perdono y mañana te vuelvo a ofender y vos me decís, ayer hiciste lo mismo, no perdonaste. Porque el verdadero perdón olvida. Ese es el perdón de Dios. Él borra tus iniquidades. Las borra. ¿Por qué las traes a memoria si Él ya las borró? ¿Por qué seguís condenándote si Él no lo hace? ¿En qué momento dejaste de escuchar la voz del Padre y empezaste a escuchar la voz del enemigo? ¿En qué momento fue más importante lo que te dicen las otras voces que lo que te dice tu Padre? No hay pecado más grande, no hay pecado tan grande que pueda anular el amor de Dios sobre tu vida. Imagínate el valor de tu vida, que lo que hizo Dios fue hacerse hombre, morir en la cruz, enemistarse padre e hijo, llevar sobre sí todo el juicio de la humanidad. Y cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios no podía convivir con el pecado. Dios en ese momento no está con el Hijo, porque el Hijo tenía todo el pecado de la humanidad sobre sí. Estaba pagando el precio que vos y yo teníamos que pagar. Ahora, después de entender ese amor, ¿cuánto pensás que vale tu vida? ¿Vos pensás que un pecado puede alejarte de Dios después de eso? ¿Pensás que un error puede alejarte de Dios después de eso? ¿Por qué somos especialistas en pecar y alejarnos de Dios? Porque nos sentimos mal, porque nos sentimos que defraudamos. Si la conciencia de pecado ya entró en nosotros, si el Espíritu Santo trajo convencimiento de pecado, automáticamente corre a Dios. Y si vos sabés que estás pecando y el Espíritu Santo no te está trayendo convicción, pedísela. Espíritu Santo, ayúdame. Él es tu ayudador. Está dentro tuyo. Él, más que nadie, quiere que vos tengas una relación con el Padre. El hijo quiere convertirse en jornalero, quiere trabajar para recuperar su lugar, pero el padre ni siquiera lo deja terminar de hablar. ¿Sabes por qué? Porque la restauración no se gana, se recibe. Mientras que la religión te dice, haced todo esto para ser aceptado, el Evangelio te dice, Cristo ya lo hizo todo, vení a disfrutar.
Disfrutá. Disfrutá, cabezón. Disfrute, señorita, señora, dama. Disfrute de la presencia del Padre. Es lo más hermoso que te puede pasar, estar en la casa de papá, pero no en la casa física, en la casa espiritual, en tu corazón. Habitar en la casa de papá todos los días de tu vida. Me encanta David. David la tenía re clara. Hay un versículo en el Salmo 51 cuando él comete el pecado con Betsabé y él escribe el Salmo 51 y agarra y dice: un corazón contrito y humillado vos no lo desechás. David conocía el corazón de Dios. David conocía lo importante de la relación con Dios. Por eso constantemente escribía acerca de eso. Por eso es que después Hebreos va a decir que David tenía un corazón conforme al de Dios. Acércate a papá. Papá quiere restaurar tu vida. Papá quiere restaurar tu corazón. Ahora lo que vemos acá son 3 símbolos: el vestido, el anillo y las sandalias. El vestido lo que representa es el honor, ¿sí? Y Dios lo que hace es restaurar tu honor, vistiéndote de Cristo. Por eso, en Gálatas 3:27 va a decir: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cuando Dios te ve a vos, ve a Cristo en vos. Ve la santidad de Cristo en vos. Porque vos estás revestido de Cristo. Tu ropaje deja de ser un ropaje de pecado para convertirse en un ropaje de santidad. Eso es lo que hace Dios. Segundo, el anillo, que representa la autoridad. Por eso Efesios 2:6 va a decir: y unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y por último, las sandalias, que representan la identidad de hijo. En aquel tiempo, los esclavos andaban descalzos. En cambio, los hijos usaban sandalias. Por eso Romanos 8:15 dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Lo que está haciendo el Padre acá no le está diciendo volvés como sirviente, sino volvés como mi hijo. ¿Por qué? Porque donde el pecado quitó la dignidad, el Padre devuelve el honor, la pertenencia y el propósito. Dios no solo perdona pecadores, Dios adopta hijos. Vos sos un hijo de Dios, vos sos una hija de Dios. Acércate a papá. Que todos los días tu corazón esté movido a pasar tiempo con Dios, a pasar tiempo en su presencia, en lectura de la palabra, en oración, en conocerlo más a Él. Ese es el sentido del cristianismo. De repente entra en la escena otro personaje. ¿Por qué entra otro personaje? Porque Jesús le estaba hablando a los publicanos y a los pecadores, pero también le estaba hablando ¿a quiénes? A los escribas y a los fariseos. Entonces, acá entra el personaje que vendría a ser los escribas o los fariseos, el hermano mayor. Y de repente el hermano mayor escucha ruido, fiesta, y dice: ¿qué es esto? Y uno de los sirvientes le dice: no, es que tu hermano volvió y están haciendo fiesta. Dice: no voy a entrar. Y nuevamente el padre. Dice que el padre sale al encuentro y le dice: dale, vení, entrá. Un padre bondadoso, tanto con el pródigo como con el mayor. Y la respuesta del hermano es: fíjate cuántos años te serví sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me diste para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, como despreciándonos, ¿no? Que ha despilfarrado la fortuna en prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Ahora, este hijo mayor representa a los que nunca se fueron de la casa, pero que no aman al padre.
¿cómo te das cuenta que no ama al Padre? Bueno, Él le dice, te serví tantos años. La palabra que se usa acá para servir es una palabra de esclavitud. Lo que estaba diciendo es, fui esclavo tanto tiempo y no me diste ni un cabrito. Ahora quiere decir que todo lo que hizo, no lo hizo por amor al Padre. Lo hizo porque estaba cumpliendo con una religiosidad. Yo creo que muchas veces nosotros nos encontramos en eso. Y a veces vemos a los demás en su pecado y lo miramos como de reojo, ¿no? Y la persona después, no sé, personas que se equivocan o que vienen a la iglesia un tiempo y después se van y hacen su vida y se las mandan. Y cuando vuelves como que lo miramos medio de reojo. Y muchas veces somos nosotros ese hermano mayor. Porque lo que tiene que salir de tu boca cuando ves a alguien que vuelve después de tanto tiempo es alegría. Che, qué lindo verte, qué bueno que estés acá, te extrañaba. ¿Cuál es tu actitud si entra el hijo pródigo por la puerta? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te preguntaste eso? La relación del hijo mayor estaba basada en exigencias y su corazón estaba lleno de orgullo. Porque es posible estar cerca de la iglesia y lejos de Dios. Es posible conocer la palabra y no amar a papá. Es posible servirle muchos años en el ministerio y seguir teniendo un corazón orgulloso. La distancia con Dios no siempre se mide en kilómetros de pecado, sino que a veces se mide en centímetros de orgullo. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? Lo que estaba haciendo Jesús en este momento era confrontar a los escribas y a los fariseos con los dos más grandes mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ellos despreciaban al prójimo. Saben que una vez me acuerdo cuando yo era adolescente, iba a la secundaria, iba a la escuela técnica. Entonces a la mañana, era el único que se levantaba a la mañana de mis hermanos, el resto iban todos a la tarde. Y me acuerdo que me quedé dormido, en realidad no me quedé dormido, mi mamá me levantó, nosotros dormíamos arriba, teníamos la habitación con mi hermano, y mi mamá desde la escalera, como ella tenía su habitación abajo, de la escalera me grita, ¡Johnny! Qué feo que te levanten gritando. ¡Johnny, levántate, anda a la escuela! Bueno, mamá, ya te escuché. Y de repente di media vuelta y dije 5 minutos más. Fueron 5 horas. Me levanté al mediodía, otra vez con los gritos de mi mamá. Y me dice, por lo menos andá a taller, dale, levantate, levantate. Me levanté de mal humor, enojado. Me acuerdo que mi mamá me puso el plato en la mesa para que coma. Dice, come y andá. ¿Qué es lo que hace un hijo que está enojado? No tengo hambre. No quiero comer. ¿Saben lo que me costó eso, no? Y agarra y me dice mi mamá, dale Johnny, come. No, no quiero comer, no voy a comer. Pues dale Jonathan, por favor, te pido Jonathan, ¿por qué haces esto? Come que tenés que ir a la escuela. No tengo hambre, ¿no entendés que no tengo hambre? Le respondí y me fui. Me acuerdo que tiré la silla, o sea, me levanté de la mesa, tiré la silla y me fui a buscar mi mochila. Bajé las escaleras, salgo a la puerta, llego a la esquina de casa y me acuerdo, che, ¿cómo voy a viajar si no tengo plata para el colectivo? Tenía que volver y pedirle plata a mi mamá. Y cuando vuelvo, entro, y cuando entro voy para la cocina y de repente veo en una esquina a mi mamá llorando. Mi papá abrazándola y mi mamá diciendo, ¿qué hice yo para merecer esto? Uf, me partió a la mitad. Me rompió, ver a mi mamá así me rompió. Esa imagen me trajo Dios una vez cuando yo le dije, Señor, ya no quiero fallarte. Quiero dejar de pecar en este tipo de cosas. ¿Cómo hago? Y el Señor me trae eso a memoria. Y me dice, ¿por qué? Y mi declaración después de eso fue, nunca más le hago esto a mi mamá. Y Dios me dice, ¿por qué dejaste de hacerle eso a tu mamá? Porque la amabas.
Bueno, de la misma forma, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el camino, amar a Dios. Enamórate de Dios, pasa tiempo con el Padre. Ese es el propósito del cristiano. Entonces tenemos a dos hijos perdidos. Uno perdido por rebeldía, otro perdido por autojusticia. Uno pecó alejándose, y otro pecó creyéndose mejor. Creo que todos nos encontramos en una de estas categorías. Pecadores rebeldes o pecadores religiosos. Pero ambos son beneficiarios de la misma gracia. Esta parábola no se trata de los hijos, se trata del Padre. La bondad de un padre que se acerca una y otra vez a sus hijos para restaurarlos. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón, restaurarte, darte nuevamente identidad, acercarte a su corazón, que puedas relacionarte con Él. Eso es lo que Dios hace con nosotros.